Ricardo, presidente de nuestro distrito, me ha dicho que comparta algo que motive, les anime a ustedes en esta noche. Y qué mejor que este texto que muchas veces citamos. Lo voy a poner acá en la pantalla, a ver si aparece. Ahí está. He titulado a esta reflexión Firmes y constantes, tomada de este texto tan conocido de 1 de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estas palabras están después de que Pablo valida nuestra fe por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber tratado asuntos doctrinales y propios de la iglesia de Corinto, Pablo proclama la victoria de nuestro Señor por medio de la resurrección. Y confiado en esa victoria es que Pablo anima a la iglesia de Corinto, a pesar de todos los conflictos internos que hay allí, la anima con estas palabras que están allí en su pantalla. Y como primera cosa, les dice aquí que deben estar firmes y constantes. Pero Pablo no especifica en qué debemos estar firmes y constantes. En el verso 1 y 4 de este mismo capítulo, Pablo da por hecho que están firmes en el Evangelio. Porque dice además, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo creyeron en vano, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Me encanta esto, hermanos, porque aquí Pablo declara fehacientemente que el evangelio que predicamos es una persona, y es la persona de Jesucristo. Este es, dice, el evangelio que yo les he predicado, que yo les he enseñado, para que no queden dudas. Este es, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es evangelio. Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero resucitó. Este es el evangelio que les he predicado y les he enseñado, en el cual ustedes han de estar firmes. Así que como primera cosa debemos estar firmes en esta gloriosa verdad. Gloriosa verdad. Allí en Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23 dice, y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentárselos a sí mismos sin mancha e irreprensibles. Siempre y cuando en verdad permanezcan firmes, cimentados en la fe, inamovibles en la esperanza del evangelio que han recibido. Así que Pablo insiste en esto entonces, que hemos de permanecer, que la iglesia ha de permanecer firme en el evangelio de la buena nueva de Jesucristo. Y qué bueno insistir en esto porque, estimados hermanos, hermanas, amadas iglesias, nuevas ideologías y cosmovisiones han aparecido y seguirán apareciendo.
Hay sectas para todos los gustos. Se predica un pseudo-evangelio, caminos alternativos que intentan socavar los fundamentos de nuestra fe. Y por lo tanto, este llamado de Pablo a estar firme en el evangelio que hemos abrazado es muy importante. Pablo tuvo que llamar fuertemente la atención a la iglesia de Galacia por no permanecer firme en este evangelio. Dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el capítulo 5, verso 1 de este mismo libro dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuántos dicen amén? Firmes y constantes. Esa es la consigna. Firmes en lo que hemos creído y constantes en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 15, Pablo dice que debemos estar firmes también en las enseñanzas de los apóstoles. Allí en el Hechos capítulo 12 nos dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando escribe a la iglesia de Efesios en el capítulo 6, verso 10 al 14, les dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, dice, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, me gusta eso, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Hermanos, ustedes lo saben, al igual que yo, estamos en una lucha espiritual contra Satanás, contra huestes de pecado y de maldad, qué duda cabe. Y por lo tanto el llamado de Pablo aquí es también a permanecer firmes en nuestra posición. En todos estos años de ministerio hemos visto a demasiados caer y no cuidar su posición. Pero para que la iglesia esté firme, los púlpitos deben estar firmes. Firmes y constantes para no ser llevados por todo viento de doctrina. Por eso se hace sumamente importante, sobre todo en estos tiempos, que dediquemos muchas horas a estudiar las Escrituras, a conocer la palabra del Señor y a predicarla convencidos de lo que estamos predicando. No predicamos lo que nos parece, lo que podría ser. Predicamos la palabra de Dios. Un veterano pastor le hacía este encargo solemne a otro más joven, de lo cual les hablaba el domingo en la iglesia en Peñalolén. Y es bueno recordar estas palabras. En presencia de Dios y de Cristo, noten eso. En presencia de a quién vamos a dar cuenta. En presencia de Dios y de Cristo, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo, Timoteo: predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Permanece firme en esto,
Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana enseñanza, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Así que, amados, hemos de estar firmes en todas estas cosas, firmes y constantes. Que la vida de la iglesia no se vea afectada ante situaciones difíciles que podrían estar pasando y que a veces son desafíos que el Señor pone por delante para enfrentarlo en su nombre, como lo fue el tiempo de pandemia. Firmes y constantes, aunque tengamos que soportar pruebas, tentaciones, deserciones. Firmes y constantes dependiendo de la palabra del Señor siempre y no de nuestras emociones. Pero también firmes y constantes también en la oración, como dice Romanos 12:12. Hermanos, hermanas, iglesias amadas, a veces damos por entendido que debemos orar. Entendemos la oración como algo obvio, pero es la disciplina espiritual más descuidada y que menos gente convoca en nuestras iglesias. En un culto como hoy, atendamos las palabras del apóstol: orad sin cesar, constantes en la oración. Cuando escribe a los Efesios, les dice: oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que yo tenga valor cuando esté anunciando la buena noticia y que los que escuchen puedan entender el plan secreto de Dios. Hemos de orar los unos por los otros y por las iglesias de nuestros distritos, especialmente aquellas que necesitan ser revitalizadas. Y sabemos que en nuestro distrito hay preocupación por esto. Pero ¿dónde comienza la revitalización de una iglesia? ¿Dónde comienza? ¿Inyectando recursos humanos? ¿Inyectando dinero a esas iglesias? ¿Dónde comienza? Comienza de rodillas, comienza buscando el rostro del Señor. Hermanos y hermanas, oren más también por nosotros los pastores, para que también seamos revitalizados en el nombre del Señor, para que vuelva esa pasión por Jesús y ese amor al ministerio pastoral, para que fervientes en espíritu sirvamos al Señor. Y espero que volvamos a nuestras iglesias con el propósito de fortalecer nuestra vida de oración. Así que en estas cosas hemos de permanecer firmes y constantes en el evangelio que predicamos, el evangelio de Jesucristo. Es la esperanza gloriosa de la segunda venida del Señor. Firmes en la palabra, en la fe. Firmes frente a las acechanzas del diablo, firmes y constantes en la oración. Como segunda cosa, Pablo dice aquí en este verso: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Otras versiones dicen abundando, progresando en la obra del Señor siempre. Cuando permanecemos firmes y constantes, eso ocurre. Crecemos y abundamos en la obra del Señor. La obra del Señor se refiere a la obra de predicar, enseñar y servir. Incluye el abundar en la gracia y el conocimiento de Cristo. Incluye abundar en actos de misericordia y servicio al prójimo. Fuimos salvos para servir, para abundar en buenas obras que testifican de nuestra fe en Jesucristo.
Y Pablo lo resume muy bien esto allí al escribir a los Corintios, en 2 de Corintios 8, 7. Pero así como ustedes abundan o crecen en todo, y señala en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta gracia. Y Pablo se refería a la gracia de dar, porque dice en 2 de Corintios 9:8, y Dios es poderoso como para que abunden ustedes toda gracia, para que siempre y en todas circunstancias tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. En estas cosas hemos de crecer, amados hermanos. Y qué hermosas se ven las iglesias que crecen en la obra del Señor continuamente, como dice aquí. La gracia de Dios se hace visible en esa iglesia. Son iglesias bendecidas para bendecir, son dinámicas, saludables y motivadas en la obra del Señor. Los hermanos viven allí su libertad en Cristo, crecen integralmente, no se estancan, porque la iglesia es más que una organización. La iglesia es un organismo vivo, porque Cristo ha resucitado. Y como tal, crece la iglesia, avanza y abunda en el conocimiento de Dios y de su gracia. Dios nos permita tener iglesias que permanecen firmes y no se detienen en este crecimiento. Como tercera cosa y final, dice el texto, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes, y esto es lo tercero, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Dios valora nuestro trabajo. Dios bendice nuestro trabajo, tu trabajo para Él. Y un día el Señor lo premiará. Saben, hermanos, si la vida fuera solamente lo que vivimos aquí, todo sería vano e inútil. Vana sería nuestra fe. Pero a la luz de la resurrección de Cristo, nada es vano. ¿Quién de nosotros no ha enfrentado alguna vez tiempos de desánimo? ¿Quién no ha pensado alguna vez que el trabajo en el Señor es en vano? En más de alguna ocasión nos hemos sentido así. Nos hemos sentido como Pedro en el mar de Galilea, cuando el Señor le dice, Pedro, mar adentro, vamos a pescar. Y Pedro dice, Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos conseguido. Así nos hemos sentido muchas veces en el ministerio. Y tú, amado pastor, líder, siervo, hermano y hermana que trabajas en la escuela dominical o donde sea, quizás percibes y sientes que tu trabajo es en vano. Y muchas veces Satanás se aprovecha de esto y susurra a nuestro oído. Y muchas veces queriendo abortar del ministerio o dejar el trabajo que el Señor nos ha dado en una iglesia, porque no vemos el progreso espiritual que quisiéramos ver o el crecimiento numérico. Y te has preguntado en más de alguna ocasión si el esfuerzo ha valido la pena. Isaías, y es bueno que esto esté en la Escritura, porque a veces pensamos en los profetas como hombres intocables que nunca sintieron estas cosas, pero Isaías comparte este desánimo allí. En Isaías 49:4 dice, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Fue este profeta el que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Acaso no es eso lo que hoy también nos preguntamos, Señor? ¿Quién ha creído a tu palabra? ¿Quién ha creído al evangelio que predicamos? Pero la palabra de Dios nos recuerda esta noche, amada iglesia, que cada acto de servicio abnegado, cada palabra de aliento que damos, cada oración ferviente al Señor, cada sacrificio, cada inversión en el reino de Dios, el hecho de que permanezcamos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, tendrá un propósito y un resultado eterno. El trabajo en el Señor y en la fuerza del Señor nunca será en vano. Por eso, ánimo y fuerza en el Señor, querido pastor, querida pastora, diácono, maestro de escuela dominical, de academia bíblica, músico, líder de un pequeño grupo casero, en fin, lo que hagas en la iglesia. Aliéntese tu corazón en esta noche, manos a la obra. La palabra del Señor dice, voy a volver atrás, aquí, Dios dice que Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no olvidará eso. Y 10:35 dice, por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Y el conocido pasaje de Gálatas 6:9 que todos conocemos, no nos cansemos, no nos cansemos, no nos cansemos, puede hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, si no nos desanimamos. Pero hemos de estar conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es en el Señor. No trabajamos en nuestras fuerzas, sino en la fuerza del Señor. Ojo con eso. No hagamos la obra del Señor sin el Señor. Es en el poder de su fuerza. Es Dios el que nos ha llamado, el que nos capacita para servirle. Él nos llamó y Él hará por nosotros. Es la obra de Dios. Por eso Él nos ha otorgado dones, nos ha dado fe, gracia y nos ha dado el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor Jesús. Estaré con ustedes y en ustedes. Por eso Jesús le dio este encargo a sus discípulos. Por favor, en otras palabras, les dijo, así estoy parafraseando, no se vayan de Jerusalén, no hagan nada hasta que no sean investidos de poder desde lo alto. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La obra para el Señor se hace en el Señor, en el poder de su fuerza. La iglesia de Corinto estaba atravesando por algunos problemas. Y es posible que alguna iglesia local aquí representada esté pasando también por algunos problemas. Poca colaboración, faltan manos para trabajar, falta gente que ore, faltan hombres comprometidos, mujeres comprometidas que asuman responsabilidades. Quizás hay desunión, hay conflictos, o como en el caso de los corintios, carnalidad. Pero a pesar de todo eso, la iglesia de Corinto fue desafiada a dedicarse a la tarea que tenían por delante. Que 1 Corintios 15, 51, 58 nos desafíe también a nosotros a estar firmes y constantes a pesar de los problemas que podamos estar enfrentando, creciendo siempre, no a veces, sino siempre, sabiendo que en Cristo nuestro trabajo nunca será en vano.
Como dije, este año cumplimos con mi esposa 40 años de pastorado, más 2 años como evangelista. Estoy pronto a jubilarme, pero como le decía a un hermano, estaré más activo que nunca en la predicación de la palabra del Señor, si Dios me da vida y me da salud. Todo el tiempo para predicar. ¿Se imagina eso? ¿Te imaginas, Ricardo, sin sesiones, sin informes administrativos, solo predicando? Voy a estar en el paraíso, hermanos, predicando. Mis hermanos allá me esperan. Olvídese que el pastor va a estar en una hamaca, no olvídese, el Señor me lleva al otro día. Tengo que morir con las botas puestas, predicando, porque se necesitan predicadores de la palabra, evangelizando, apoyando a los pastores jóvenes que a veces me llaman para pedir un consejo o una oración. Estaré más activo en la predicación que nunca. Pero no ha sido fácil en todos estos años permanecer firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. A veces ha habido decrecimiento, pero al mirar atrás, les puedo decir una cosa con certeza: nada ha sido en vano. Nada ha sido en vano. En más de alguna ocasión les cité estos versos a las iglesias que he pastoreado, Villarrica, Iquique y Peñalolén. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y hoy les cito estas palabras a ustedes que las conocen, pero créanla, porque una cosa es conocer la palabra, otra cosa es creerla y predicarla con convicción. Estimados hermanos y hermanas, el tiempo es corto. Volvamos a nuestras iglesias, examinemos lo que estamos haciendo a la luz de la palabra y de los tiempos tan desafiantes que estamos viviendo. ¡Qué tremenda oportunidad para predicar la palabra! Seamos autocríticos también de la gestión, revisemos nuestras motivaciones a la luz de la palabra del Señor y oremos confiando en la dirección del Espíritu Santo. Y no nos cansemos de predicar. Colega, si estás cansado de predicar, anímate, vuelve a tu iglesia y predica. Predica. Enseña, vuelve a predicar. Que sufras cuando no predicas como yo sufro. Predica. Extendamos el reino de Dios. No dejemos pasar ninguna oportunidad de predicar a Cristo. Hagámoslo con pasión y convicción. La mano del Señor no se ha cortado para salvar. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. A todo. Pero siempre teniendo presente esto, que el trabajo en el Señor y para el Señor nunca es en vano. Amén.